El otro día estuve en directo probando diferentes combinaciones con Arthur Pendragon, que ya lo tengo maxeado gracias al Commander Swap, y también con Stephen III, que de nuevo sale del Commander Swap, y en mi caso, como ya tengo al Gonzalo y Gajamada maxeado, pues me apetecía ver si era capaz de reemplazar a alguno de estos dos. Como el directo es bastante largo, pues bueno, la idea de este vídeo es daros un resumen de qué conclusiones llegué en aquel directo, y pues enseñaros un poquito por encima los diferentes testeos, diferentes combinaciones, y que sepáis si merecen o no la pena estos comandantes, y también con quién deberíais de emparejarlos. Los testeos, por cierto, para quien le interese, los hice con equipamiento. Mi equipamiento está mejor que el de Geika, que es quien me ayudó sobre todo a hacer los duelos, también alguna batalla que hice con Anders y demás. Entonces deciros que no os fijéis en quién gana a quién, sino más bien dentro de mis cambios en comandantes, quién me saca mejores ratios, quién mata en menos tiempo posible, etcétera, ¿no? Primero, como estándar, hicimos un duelo con Jukubin Neski, pues para ver que, pues en este caso mi ratio era de 147% y que me hacía 4.300 heridos versus 6.400. Obviamente pusimos poca tropa, pues para no llenarnos los hospitales todo el rato, porque lo estamos haciendo pues fuera de Arca de Osiris. Luego hicimos la prueba con quien yo creo que era la mejor dupla de Arthur, que sería Jukubin Arthur. Y si os dais cuenta, pues el ratio sube un 20% más o menos, y tiene un ratio muy parecido también el de Nevsky Arthur. O sea que aquí queda medianamente claro que cualquier combinación con Arthur pues te va a funcionar un 20% mejor. Lo del 20% quizás es relativo, porque luego en KVK también puedes exagerar más estos cambios con la tecnología de KVK, con la capacidad de marcha más alta, etc. En el caso de Juana Prime con Arthur Pendragon no funcionó tan bien, pero pensad que esto es un 1 contra 1, Juana no está aprovechando su daño en área, de hecho Arthur tampoco lo está aprovechando, o sea que también pensad que el hecho de que una marcha doble single funcione peor que un single área en un duelo, también es una muy buena señal para Arthur, O sea, la idea de estos duelos no es cuantificar cuánto mejor es Arthur sobre el resto, sino darnos cuenta de si realmente es bueno y con quién se podría emparejar. Y pues en este caso, yo la conclusión ya que saco de estos pequeños duelos es que sí que obviamente renta, está un tier por encima de Neski y de Jukubin. Y sí que parece que da un poco igual con quién lo pongas, tanto con Jukubin como con Neski, a ambos les veo sus cosas buenas. Si lo pones con Neski, pues bueno, reduces defensa del enemigo. Si lo pones con Jukubin, ciclará un poquito más rápido la skill, y con la curación en el campo abierto puedes curarte y mantenerte full vida. Sinceramente, yo elegiría Jukubin como su pareja ideal, porque viendo que Arthur tiene el factor de daño más alto del juego, te conviene que el primario sea el que te haga ciclar la skill lo más rápido posible, y en ese caso Jukubin es Dios. En el caso de Qianyu Arthur, bueno, funcionaba más o menos al mismo nivel que Juana Prime Arthur, no me sorprendió, o sea, no me parece la gran cosa, entonces yo evitaría emparejarlo con Qianyu o con Juana Prime. Luego pasamos a hacer pruebas con Arthur de primario, que ya sabéis que este comandante, si lo pones de primario, funciona con el combo attack. Y la verdad que funcionaba bastante mal. Con Neski iba regulero, 128%. En el caso de... Luego... bueno, perdón, aquí, ¿qué pasó? Vale, ya me acuerdo. Este segundo, que tiene 77% de ratio, es porque cambié la formación. O sea, este 128 es Arthur primario, pero utilizando mi formación de cuña. Y esta es cuando me cambié a mi formación de delta. El problema es que mi formación de delta apesta bastante. Y luego pues veis que con Attila tampoco me funcionó, y hice, bueno, otra prueba más con Attila y nada, o sea, perdía incluso contra Geika en este caso. Y ojo que eso no significa que Arthur vaya mal en formación de Delta, el problema es que mi formación de Delta es muy mala, ¿vale? Si ordeno aquí por caballería vais a daros cuenta que es que tengo armamentos muy malos, no tengo inscripciones legendarias, tengo estadísticas muy bajas, por lo cual obviamente no renta cambiar a esta formación cuando la de cuña, por mucho que muchas cosas de cuña... no se aprovechen, ¿sabes? Tengo pues esto por aquí. De hecho, yo os diría que para que la formación de Delta se aproveche realmente bien y notéis el impacto, necesitáis, lo primero de todo, la inscripción legendaria en... perdón, esto no es... ¿Han cambiado el sitio? Bueno, lo vamos a ver si no en el códex, que han tocado eso con el tema del cambio. O sea, aquí, Delta. ¿Vale? Esta de aquí, la del libro Thrasher, que es la que se canjea en KVK, es importante más que nada porque es muy fácil de conseguir. Y luego, la que más se os va a notar el efecto es el Butterfly Effect, que esta sí que además es una inscripción especial bastante difícil de conseguir, pero esta, además de potenciar el combo Attack Damage, también hace que los ataques tengan más probabilidad de triggerear efectos con el ataque básico, y esto incluye un montón de cosas, y esto sí que se puede notar en batalla. Entonces, ¿funciona Arthur con Delta? Seguramente sí que funcione, pero primer punto, ahora mismo creo que no existe una pareja de Arthur ideal para la formación de Delta, solamente tienes una pieza del puzzle. Y luego, segundo, yo tengo una formación muy mala de Delta, no tengo Butterfly Effect, y esto, como digo, es lo que te puede marcar la diferencia. Entonces, si no te cumplís esos dos factores, el
comandante de pareja de Arthur y Butterfly Effect, yo no pondría a Arthur de primario, ni le pondría tampoco la formación de Delta. Y en cuanto a si es bueno como comandante de skill damage, mi respuesta es que obviamente sí. Ahora mismo Arthur Pendragon es el mejor comandante de caballería del juego, sin duda alguna. Está por encima de Nevsky, está por encima de Hukubin, debería de ser vuestra primera prioridad si sois main caballería. Y en cuanto a su pareja ideal, yo diría que Hukubin es su pareja ideal. Como segunda opción tienes a Nevsky, Arthur, siendo también una pareja bastante guay. Y por último quizás Juana Prime con Arthur, aunque esta, como digo, yo la evitaría y sería la que menos me gusta de todas las combinaciones. Luego, si alguien me pregunta cuáles son las 3 mejores marchas de caballería, yo diría que las 3 que estoy utilizando por aquí: Juana Prime con Belly Prime, que sería la tercera peor, la mejor de todas, que sería Hukubin con Arthur, y luego Nevsky con Williams. De esta manera estaréis combinando pues single damage con AoE damage en todas las marchas, así que todas pegarían en área, beneficiándose en campo abierto. Todas tienen comandantes de primario que son bastante buenos, con ramas de soporte, de skill, que son las que verdaderamente ciclan rápido la skill, así que como digo, creo que es lo ideal para llevar 3 marchas de caballería. Por cierto, Hukubin no tiene equipamiento puesto, así que no tengáis en cuenta lo que mete o no en el mapa de aventuras. Y por último, si alguien quiere los talentos que terminé yo pillando para Arthur, serían los siguientes. No los tengo obviamente testeados al 100% porque no he conseguido ninguna combinación de combo que me funcione en mi caso, pero estos son los que yo diría que deberían de funcionar bastante bien. En cuanto a los talentos de Hukubin, son estos los que yo recomendaría, con full Feral Nature y estos puntos arriba en caballería. Exactamente lo mismo para Nevsky. Y por último, para Juana Prime recomendaría estos con la reducción de velocidad con el Cage of Thorns, o si queréis otra opción diferente, pues os diría esta de aquí de la página 1, donde solamente pones 2 puntos en rejuvenecer y tienes la rama de caballería a full. Aquí lo que pasa que, bueno, ganas más estadísticas, pero pierdes el ralentizar a los enemigos. Luego, pasando al siguiente tema, que sería Stephen III, el segundo comandante que también testeamos en el directo, aquí lo que os puedo decir es que no conseguí sacarle la utilidad que tiene Gonzalo Gajamada a nivel de kills, a nivel de matar rápido al enemigo, a nivel de, bueno, la función que tiene que tener una torreta, que es pues pegar de lejos y matar al enemigo lo antes posible. Obviamente, al no tener a Jon Unyadi maxeado, pues no pude hacer el testeo al 100%, ¿no? Y tampoco al no estar en KvK, a mí la verdad que al hacer duelos con torretas no me termina de convencer. Pero bueno, también he estado viendo el contenido de Mr. Siege bastante, que ha hecho pues yo creo que bastante buen trabajo testeando pues estos comandantes, y al final, entre lo que pude comprobar yo y lo que he visto por ahí, os diría que Gonzalo Gajamada es a día de hoy la mejor torreta, con un 70% de fiabilidad. La fiabilidad es un dato que me he inventado yo, pero al final a lo que quiero llegar con esto es que sí, parece que Gonzalo Gajamada es la mejor marcha. Me siento un poco decepcionado que el Lilith haya vuelto a sacar una pareja de comandantes que no es la mejor de su tipo de tropa, lo cual es un poco raro, o al menos no le termino de encontrar el rol que deberían de tener los bigotudos. Pero si queréis la mejor marcha y no queréis jugárosla, creo que Gonzalo Gajamada es lo más fiable. Gonzalo, sobre todo, es la pieza que está más OP de este combo. Gajamada al final pues es el que mejor le complementa porque coinciden con el tipo de daño, que sería Smite Damage y Normal Damage, y además tiene curación, que justamente Gonzalo no tiene, por lo cual le complementa muy bien. En el caso de los bigotudos, yo creo que el problema que han tenido es que no tienen ataque en área y eso hace que no brillen tanto, y el factor, la verdad que también se ha quedado corto. O sea, 800 de factor no es mucho. Es verdad que este tiene 1200, que tampoco es mucho más, pero es que también pensad que Smite Damage, cuando potencias el ataque normal, estás potenciando un 2x1, estás potenciando los ataques básicos y también te estás potenciando el factor de daño. En el caso del factor de daño por Skill Damage, cuando potencias el Skill Damage, solamente potencias ese mismo golpe de la habilidad activa. Entonces yo siento que tanto Jon como Stephen se han quedado cortos de daño en cuanto a factor, y luego tampoco les he visto nada especial, más allá de los talentos, ¿no? Que tenía, que bueno, son estos de aquí, que con Feral Nature, y sí que hemos visto que cicla mucho más rápido la habilidad activa, pero al ser habilidades activas que no tienen tanto daño como el Gonzalo, pues no renta el cambio de velocidad por la pérdida de daño. En mi caso, para el siguiente KvK voy a usar 2 torretas, de hecho, Gonzalo Gajamada y Stephen Jon. En el caso de Jon, pues en el siguiente MGE ya me han dicho que me dan top 1, podré pillar bastantes cabezas, así que quizás para el siguiente KvK os puedo enseñar testeos un poco más en condiciones. Pero lo dicho, a modo de resumen, a día de hoy, Gonzalo Gaja como top 1, Stephen Jon como top 2, pero no mucho mejor que Margarita Babur. Cuidado con eso, porque además he estado hablando con Henry
Y el tema es que los bigotudos ni siquiera están funcionando mucho mejor que Margarita Babur, con lo cual me asusta un poco. En mi caso, bueno, tampoco tenía mucho más que maxear, pero quizás cuidado porque puede ser que esta generación de asedio venga un poco flojita y que sea la próxima generación la que o bien haga brillar más a los bigotudos o bien vengan dos comandantes totalmente independientes a romper todo el tema de las torretas. Y por último, para el que quiera los talentos de estos comandantes, aquí tenéis los talentos que yo uso en Gonzalo, los talentos de Stephen, que pues le veo yo bastante utilidad al Feral Nature, como digo, para ciclar la habilidad lo más rápido posible, y los talentos de Gajamada, que Gajamada primario muchas veces funciona mejor que Gonzalo primario, porque la rama de defensa, estado de la curación, te permite mantenerte mucho mejor a full vida, y luego pues tienes ciertas cosas defensivas que te hacen pues al final del día, porque a ver, la rama es muy parecida, la de rama de ingeniería es prácticamente la misma, pero te hace como que aguantar mucho mejor full vida y eso termina teniendo más daño. Aparte de que habilidades como por ejemplo la activa de Gajamada, que durante los siguientes 5 segundos haces más Ranged Normal Damage, esto al fin y al cabo hace que la activa de Gonzalo meta más. Y claro, si pones a Gajamada de secundario, pues esto no se suma a la activa de Gonzalo, a no ser que consigas ciclarla dentro de 5 segundos, pero muchas veces no se puede, ¿eh? O sea, una torreta no cicla nada rápido, por lo cual esto de con Gajamada de secundario muchas veces no se cumple. Y pues nada, eso serían mis conclusiones tanto para Arthur como para Stephen. Seguramente el día de mañana actualice mi tier list de mejores comandantes para campo abierto, pero sobre todo quería daros la información de estos dos, que son los que me estuve testeando, los que tengo un poco de información más fresca y sobre todo viendo que el swap termina ya en breves, ¿no? Cuando termina esto, el 15 del 1, es decir, dentro de 3 días, pues bueno, creo que os puede venir bien esta información por si teníais dudas sobre Arthur, Stephen u otros comandantes que os pueda sacar un poco de dudas. Por desgracia, no tengo información sobre Philip, intentaré informarme antes de hacer la tier list, pero como no lo he canjeado y no lo he utilizado en ninguna cuenta, pues no sé mucho sobre él. Así que nada, espero que os haya gustado y servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.